Hola doctora, Eh, mi nombre es Ángel Efraín Gordillo Rodríguez y en esta ocasión le estaré hablando acerca de la carcinogenia. En la siguiente, en la siguiente secuencia de diapositivas vamos a estar viendo por qué es que consideramos a la carcinogenia como un proceso escalonado o multiescalonado. Vamos a ver también las características del cáncer. Entre sus características vamos a ahondar un poco más sobre la autosuficiencia en las señales de crecimiento, las proteínas transductoras de señales. Vamos a ver la insensibilidad a las señales que detienen el crecimiento. Y vamos a terminar con la TP53, que es también llamada el guardián del genoma. Eso va a ser lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos a comenzar entonces primero hablando de el carcinoma. En casi todos los casos, en la mayoría de los casos, no es suficiente con una mutación única para transformar una célula normal en una célula de cáncer o una célula cancerosa. La carcinogenia se dice entonces que es un proceso multiescalonado que se debe principalmente a la acumulación de varias alteraciones genéticas que originan de forma conjunta, o que van a originar de forma conjunta el fenotipo transformado y todas las características asociadas a este cáncer. Es importante recordar entonces que los cánceres sufren una evolución darwiniana y siguen evolucionando después de su inicio a partir de una célula fundadora. Los cánceres se van haciendo cada vez más agresivos y adquiriendo un potencial maligno mayor durante la evolución. Este fenómeno se le conoce como progresión tumoral. La evolución genética marcada por la selección darwiniana puede explicar las dos propiedades más negativas de los cánceres. Estas dos propiedades son su tendencia a hacerse más agresivo con el tiempo y a responder de una manera menos favorable o peor al tratamiento. Y lo vemos aquí en la imagen. Tenemos a la célula normal, va a haber una mutación inducida por carcinógenos. Tenemos el precursor iniciado con propiedades parecidas a las células madre. Mutaciones conductoras adicionales, tenemos la célula cancerosa fundadora y las mutaciones adicionales y aparición de subclones. Finalmente tenemos el cáncer propiamente dicho aquí. Y vemos también cómo van aumentando de forma creciente la acumulación de mutaciones conductoras y pasajeras. Se van haciendo cada vez más, como lo vemos aquí. Okay. Pasamos a la siguiente, vamos a ver las características del cáncer. Al parecer, los cánceres van a mostrar 8 cambios fundamentales en la fisiología celular. Estos 8 cambios se consideran como las características del cáncer y las podemos ver en la imagen. Entre las características, pues tenemos a la autosuficiencia de las señales de crecimiento, a la inestabilidad de las señales inhibidoras del crecimiento, a las alteraciones en el metabolismo celular, la evasión de la muerte celular programada, es decir, apoptosis, el potencial de replicación, la angiogenia mantenida y el escape de la vigilancia inmunitaria. Esas son las características que podemos encontrar con mayor frecuencia en el cáncer. Vamos a ver ahora la autosuficiencia de las señales de crecimiento. Esta autosuficiencia va a caracterizar a las células cancerosas y se suele deber a las mutaciones con ganancia de función que convierten a los protooncogenes en los oncogenes. Los oncogenes codifican una proteína que se llama oncoproteína y esta oncoproteína fomenta el crecimiento celular, incluso en ausencia de señales
promotoras que promuevan este crecimiento celular. Los cánceres pueden secretar sus propios factores de crecimiento o inducir la producción de factores de crecimiento en las células estromales del microambiente tumoral. Normalmente, las células que producen el factor de crecimiento no expresan su receptor asociado, lo que va a evitar que se formen circuitos de retroalimentación positiva en la misma célula. Algunas células cancerosas adquieren autosuficiencia de crecimiento porque pueden elaborar los mismos factores de crecimiento a los que responden. El siguiente grupo en la secuencia de transducción de señales son los receptores de los factores de crecimiento. Muchos de los múltiples receptores de factores de crecimiento se comportan como oncoproteínas cuando se mutan o cuando se sobreexplotan. Vamos a ver ahora las proteínas transductoras de señales. Las células cancerosas suelen adquirir autonomía de crecimiento como consecuencia de mutaciones en los genes que codifican los componentes de las vías de transmisión de señales distales a los receptores de factores de crecimiento. Entre estos tenemos al RAS. El RAS es el oncógeno o oncogeno mutado con mayor frecuencia en los tumores humanos. Normalmente el RAS oscila entre un estado excitado de transmisión de señales y un estado quiescente. El RAS está inactivado cuando asocia a una proliferación no regulada de células. El RAS suele activarse por mutaciones puntuales en los residuos de aminoácidos que se encuentran localizados dentro del bolsillo de unión al GTP en la región enzimática responsable de la hidrólisis del GTP. El ABL, por su parte, es la protooncoproteína que tiene actividad tirosina sinasa que se amortigua por dominios reguladores negativos internos. Pasamos ahora a la insensibilidad a las señales que detienen el crecimiento. Vamos a ver los genes supresores de tumores. Hablando de los genes supresores de tumores, podemos citar a Newton, específicamente a su tercera ley más conocida, que reza que a toda acción corresponde una reacción igual de sentido opuesto. ¿Por qué decimos esto? Porque los oncogenes codifican proteínas que fomentan el crecimiento celular, mientras que los productores de genes supresores de tumores aplican frenos a esta proliferación. Entre estos tenemos a la RB, que se conoce como la directora del ciclo celular. La proteína RB es un regulador negativo esencial en el ciclo celular. Está inactivada de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. ¿Cuál es la función de esta RB? Pues es regular el punto de control G1S, que es el punto de control por el que deben pasar las células antes de que comience la replicación del ADN. Actualmente está bastante aceptado que la pérdida del control normal del ciclo celular es clave en la transformación maligna y que en la mayor parte de los cánceres humanos se producen mutaciones en al menos uno de los 4 reguladores clave del ciclo celular. ¿Cuáles son estos reguladores clave? Pues la P6, la ciclina D, el CDK4 y, como lo estamos viendo, el RB. Finalmente vamos a hablar de el guardián, el que es conocido como el guardián del genoma. El gen supresor de tumores que codifica la P53, que es el TP53, es el gen mutado con mayor frecuencia en el cáncer humano. Al controlar la respuesta frente a las lesiones en el ADN, la P53 va a jugar un papel importante, un papel central en el mantenimiento de la integridad del genoma. Tan es así que para la parada del ciclo celular mediada por P53 puede considerarse como la principal respuesta ante la lesión del ADN.
Este patrón celular es muy importante porque le da a las células un tiempo para respirar. Esto es llamado quiescencia. Es la llamada quiescencia. Le da un tiempo para respirar y para reparar las lesiones en el ADN. Otro ejemplo de su importancia es la senescencia. La senescencia que se induce por P53 resulta en una forma de parada permanente del ciclo celular que es caracterizada por cambios específicos en la morfología y la expresión de los genes. ¿Okay? Finalmente, está la apoptosis inducida por P53 de las células con lesiones irreversibles en el ADN que ya no se pueden reparar, que representa el mecanismo final de protección frente a la transformación neoplásica. Entonces, en resumen, se dice que es el guardián del genoma porque se activa en situaciones de estrés como la lesión en el ADN y ayuda a la reparación del mismo al detener el ciclo celular en fase G1 y inducir a la expresión de los genes reparadores del ADN. Vemos aquí dos casos. Tenemos en este caso una célula normal con la P53 normal. Vemos que hay un estado de estrés, hay lesión del ADN, el P53 se acumula y se une al ADN, entonces surgen los efectos dependientes e independientes de la transcripción sobre las dianas. Vemos en este caso una senescencia, en este otro caso una quiescencia, y hay reparación, hay parada en G1, en fase G1, y después una reparación satisfactoria del ADN. En el caso en el que no se pueda haber una reparación correcta y completa, pues se induce a la apoptosis. Tenemos este otro caso en el que la célula tiene mutado el P53 mutado o pérdida de este. Entonces hay lesiones y como no hay P53 y por tanto no hay TP53, no hay parada del ciclo celular, no hay reparación del ADN ni senescencia. Entonces la célula muta y entonces se forma el tumor o los tumores malignos. Bueno, pues resulta que más de un 70% de los cánceres humanos tienen un defecto en este gen y los demás suelen tener defectos proximales o distales en TP53, lo que confirma y afirma su importancia en el control de la carcinogenia. Por eso es llamado entonces el guardián del genoma. Esto sería todo en relación a esta serie de diapositivas y muchas gracias por su atención.